saludo a cada padre de familia. Soy el pastor Ángel María Muñoz de la Iglesia de Dios Pen. Qué bueno poderlos saludar a través de este medio. Me hubiera gustado pues poder compartir con ustedes personalmente, pero bueno, vemos las circunstancias que estamos viviendo, que estamos pasando, pero gracias al Señor porque día a día Él nos da la victoria. Hoy quiero decirle que aunque estemos en momentos difíciles y de prueba, déjeme decirle que he orado mucho por usted, he orado mucho por su familia, he orado mucho por cada uno de los chicos del proyecto, para que el Señor les bendiga, para que el Señor les oriente, para que tengamos un final de bendición. Y hoy quiero compartirles una pequeña reflexión de eh, cómo afrontar los problemas. Quizás vivimos un tiempo eh, de pandemia, 6 meses. Quizás todavía aún hay temor en que nunca habíamos enfrentado un problema como el que estamos viviendo en este tiempo. Una pandemia donde ha dejado mucho sufrimiento, muchos padres, muchas familias han perdido sus seres queridos, mucho dolor, mucha escasez, muchos hogares fueron destruidos, muchas personas se suicidaron por quizás enfrentar este momento tan difícil. Pero ¿cómo afrontar los problemas? ¿Cómo afrontar esos momentos difíciles para poder nosotros obtener una victoria? Y hoy quiero compartirle una pequeña lectura de 3 versos de la Biblia en el primer libro de Samuel capítulo 17, versículo 9, 10 y 11. Y me dice la palabra con la bendición del Dios Padre, Hijo y su Santo Espíritu. Dice, si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos, y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. El pueblo de Israel pasaba por un momento difícil. Se había levantado, mi amado hermano, un paladín filisteo de casi 13 metros de altura, que los tenía atemorizados, que los tenía turbados, los tenía confundidos sin saber qué hacer y sin saber cómo responder a los problemas. A muchos de nosotros nos han salido problemas que nos han turbado, que nos tiene quizás en el momento sin saber qué hacer y cómo responder a ese problema. Y por eso en esta enseñanza encontramos en este texto, en estos textos que hemos leído, serán de mucha bendición para nuestra vida, para enfrentar los problemas y las dificultades de nuestra vida. Y veamos cuáles son esas enseñanzas que nos da la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña muchas cosas. Aunque el pueblo estaba atemorizado, aunque el pueblo estaba turbado, aunque el pueblo y el mismo rey, las palabras de ese paladín les metió miedo, déjeme decirle que aunque a nosotros se nos levanten problemas como el que se nos levantó en esta pandemia, no debemos preocuparnos porque Dios siempre ha estado con nosotros. Y tú estás en este momento escuchando ese video porque la misericordia de Dios te ha tenido hasta este momento. Pero quiero enseñarle el primer consejo que quiero darle en esta noche. Es que no debemos creer más en las palabras de los hombres que en las palabras de Dios. Y eso fue lo que confundió al pueblo de Israel y al mismo rey Saúl. El rey Saúl se asustó, el pueblo estaba asustado, no por el tamaño del gigante, no por el tamaño de que Goliat era un gran guerrero, era un hombre invencible. No era por el tamaño, fue por las palabras que este hombre dijo al pueblo, dijo al rey, y lo amedrentó, los amedrentó, les metió miedo. Quizás a veces se presentan problemas grandes que nos meten miedo y no sabemos enfrentar esos problemas. No confrontamos ese problema, sino le damos la espalda y salimos corriendo. Pero déjeme decirle que el primer paso para afrontar los problemas es creerle más a Dios que a los hombres. A veces el hombre, en vez de ayudarte, te ayuda a hundir.
A veces el hombre, quizás pasamos el tiempo en que si a ti te daba una tos, ya te decían que ya tienes pandemia, que estabas con COVID. Hoy no, te vas a morir, tiene que ir de una vez. Pero déjeme decirle que se levantó un joven que enfrentó el problema. El pueblo de Israel estaba asustado, el rey estaba asustado, pero entre todo eso se levantó un joven con un valor que enfrentó el problema, afrontó el problema y confió más en Dios que en las mismas palabras que le decía ese paladín. Esas palabras de ese hombre no lo atemorizaron. Ese gigante, ese problema no lo atemorizó, sino que lo confrontó. Ese problema lo enfrentó para poder tener la bendición de Dios. Si notamos, Saúl y el pueblo estaban temerosos de lo que podía pasar. El tamaño de Goliat no era el miedo ni por la capacidad de la enfermedad que estaba padeciendo. No era su capacidad para la guerra ni por su fuerza, sino que estaban asustados cuando escucharon las palabras de que Él les dijo. Pero hoy muchas personas están angustiadas y turbadas por la enfermedad que estamos viviendo, que se está padeciendo. No debemos de asustarnos por eso, debemos confrontar el problema. Pero a veces creemos más en las palabras de los hombres que en el mismo Dios. Y eso nos atemoriza. Y nosotros debemos confrontar el problema, parárnosle al problema y declarar que estamos en victoria y estamos en bendición. No sé qué estás afrontando o qué estás pasando tú. Pero lo segundo que te quiero decir en esta noche, que es necesario cambiar nuestra visión. Al igual que David, tenemos que ver el problema como una oportunidad. David vio el problema como una oportunidad. David escuchó algo que llamó su atención. El que venciere a Goliat recibiría de parte del rey grandes riquezas. David, amado padre de familia que me escuchas, pudo ver lo que los demás no veían. La oportunidad para cambiar para su bien su vida y la de su familia. No solamente era un gran problema, sino también una gran oportunidad. Los problemas, cuando los confrontamos, son una gran oportunidad, porque nos enseñan mucho, nos enseñan a valorar lo que tenemos, con los que estamos. Déjeme decirle que David pudo ver lo que los demás no veían. Una oportunidad para cambiar bien su vida, la de su familia. No solamente era un gran problema, sino también una gran oportunidad. Y nosotros debemos tomar para nosotros, para nuestra vida, esta actitud que tomó David. Cambiemos nuestro modo de ver las cosas. Cambiemos nuestra visión del problema. No solamente veamos los gigantes. Ay, no es que ese problema va a acabar conmigo. No, veamos qué viene detrás de ese problema. Nos enseñó a aprender a esperar más en Él. Nos enseñó a crecer espiritualmente, a crecer en fe. Crecimos espiritualmente, crecimos en fe. ¿Por qué? Porque le creímos. Nunca te acostaste sin comer porque Dios te dio la provisión en este tiempo de pandemia. Por eso es necesario cambiar nuestra visión, traer esa oportunidad para nuestras vidas, mirar lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué oportunidad puede traer a mi vida este problema que estoy viviendo, que estoy pasando? Analiza, piensa, ¿qué oportunidad puede traer ese problema que estás viviendo o pasando? Será una oportunidad de tener más tiempo con tus hijos. Será una oportunidad de comenzar un negocio familiar. Quizás una oportunidad para comenzar a servir a Dios. ¿Por qué Dios nos permite pasar por estos problemas? Cuando los afrontamos veremos los resultados que traen enseñanzas para cada uno. Queridos padres de familia,
Hoy les digo que cuando confiamos en el Señor, cuando cambiamos nuestra visión y no vemos ese gigante, no, este es el alcatombe, se acabó mi vida, me destruí, no. Veamos que ese problema trae un beneficio, detrás de ese problema viene algo para recapacitar, para enseñarnos qué estábamos haciendo mal y en qué podemos mejorar para este tiempo. Lo tercero que quiero decirte es que debemos recordar tus victorias pasadas para enfrentar los problemas del presente. ¿Y sabe qué me dice la palabra ahí en Samuel capítulo 17 versículo 32 al 37? Dice la palabra. Y dijo David a Saúl, no desmaye el corazón de ninguno a causa de él tu siervo, irá y peleará contra este filisteo. Dijo Saúl a David, no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si levantaba contra mí, yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. ¿Sabe una cosa? Que recordar las victorias pasadas para enfrentar los problemas del presente. Eso le ayudó a David. Recordó que Dios le dio la victoria y mató a un oso, mató león, destruía porque Dios estaba con él. Y si él pensaba, yo recuerdo las victorias pasadas, los problemas pasados, salí en victoria, pude vencer esos problemas, no morí en esos problemas, sino estoy de pie. Y así como pude vencer esos problemas, voy a poder vencer este problema grande que se ha levantado contra el pueblo de Israel. ¿Y por qué ahora tienes temor? ¿Por qué ahora te asustas? ¿Por qué no enfrentas? Enfrentemos, confrontemos el problema. ¿Cuántas enfermedades has enfrentado? ¿Cuántas veces te has quedado sin empleo? ¿Cuántas veces has pasado por la escasez? Y de todas ellas te ha librado el Señor. Te ha provisto, no has muerto en la batalla, no has muerto en los problemas, estás vivo. ¿Cuántas veces en tu vida Dios te ha defendido? ¿Cuántas veces en tu vida Dios te ha sanado? ¿Cuántas veces Dios te ha provisto cuando no tenías nada? Y Dios está ahí para bendecirnos. Y Dios está ahí para proveernos. Dios no cambia, Él siempre te va a ayudar si pones en Él tu confianza. Si confías en Él, Dios siempre te va a bendecir. Confiemos en el Dios de la gloria que Él te va a bendecir. Cuarto y último consejo. Tu confianza tiene que estar siempre puesta en Dios. Confiemos en Él. El versículo 42 del capítulo 17 al 46 dice, cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco porque era muchacho y rubio de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, yo soy perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Déjeme decirle que cuando nuestra confianza está puesta en Dios, obtendremos la bendición y ese problema, ese gigante que se te ha levantado, caerá derribado en el nombre de Jesús de Nazaret. David nunca puso su confianza en su experiencia o en su puntería con la onda, porque era un hombre tremendo para manejar esa onda. Él se paró frente a Goliat, se paró frente al problema, confiando que no iba solo, que Dios le iba a dar la victoria. Parémonos frente al problema. Enfrentemos el problema, confrontemos el problema, que Dios nos dará la victoria, porque no estamos solos parados frente al problema. Dios es el que peleará por nosotros. Amado padre de familia, en las pruebas y en los problemas de nuestra vida tenemos que enfrentarlos no confiando en nuestra capacidad personal, sino confiando en la capacidad de nuestro Dios. Porque para Dios no hay nada imposible. Pon confianza en el Señor. Confía en Él, no confía en el hombre. Cambia tu modo de ver, cambia tu visión. Pon tu confianza en Él y recuerda
del tiempo pasado, que saliste librado, en este tiempo Dios te dará la victoria. Confronta los problemas y Dios te dará la victoria. Dios te bendiga y Dios te guarde, y que esta reflexión te ayude a pensar que por más grande que sea el problema, es más grande Dios que tu problema. Enfréntalos, confróntalos, porque Dios te dará la victoria. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas bendiciones.